Genial, gracias, Gilbert. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta sesión de inicio de semana en la cual vamos a abordar las tutorías de la unidad que se empezó la semana pasada con el profesor Enrique Garcés de Murcia sobre psicología aplicada a las modalidades de motor. Ya sabéis que la idea de esta sesión es que sea lo más interactiva posible. Lo que os recomendamos es que siempre que queráis hacer una pregunta la planteéis mediante el audio, mediante el micrófono, e incluso si podéis poner la cámara para que el profesor pueda veros, pues genial. Y si no, pues también tenéis la opción del chat, que entre el docente y yo vamos a estar pendientes de si hay alguna duda o alguna cuestión. Y como siempre hemos comentado, esta sesión tiene como una doble finalidad. Por una parte, resolver vuestras dudas y preguntas, y una segunda parte, si hay tiempo para ello, en el que poder abordar algún tema de debate dentro del ámbito de la psicología aplicada, en este caso, a los deportes de motor. Muchísimas gracias, Enrique, por estar nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias a ti y a vosotros, y nada, preparado para lo que necesitemos. Perfecto. Cualquier cosa, estoy pendiente. Te dejo coordinar la sesión a ti, pero si hubiera cualquier cosa, pues ya estoy aquí para colaborar. Perfecto. Vale, pues esto lo dirijo a los alumnos. Estoy a lo que necesitéis, a lo que me preguntéis, a cualquier cosa. Yo puedo hablar, como ya visteis el otro día, de manera casi infinita, pero quizás más importante, como veo, es que habléis vosotros, ¿vale? Hola María Ángeles, te he oído regular. Sí, es que no tengo micrófono a lo mejor. Ahora, sí, perfecto. Vale, hola. Mira, estaba leyendo los apuntes y tampoco pude asistir a lo completo de la conferencia, pero me queda la duda realmente de dentro del equipo que está alrededor de un piloto. ¿Hay algún, o sea, el líder claro es el propio piloto o hay algún, no sé, es como un equipo muy extraño para mí porque no hay entrenador, no... Claro. ¿Cómo son los roles? Esa pregunta me gusta mucho, ¿eh? Y no lo digo por el hecho de que pregunte, sino porque el otro día lo comentamos en la conferencia. Mira, es de los pocos deportes donde no hay entrenador. O sea, no lo hay, porque no existe una persona que técnicamente te diga cómo mover la pelota o cómo saltar las vallas o cómo, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente hay como, podemos decirlo así, como dos líderes diferentes. Uno es el que haría de entrenador, sería el mecánico jefe. Y si es un equipo pequeñito y no hay, o sea, digo mecánico jefe porque supongo que es un equipo grande y hay un mecánico jefe, como indico, y luego una serie de mecánicos especializados en diferentes partes de la máquina, ¿no? Y luego está el propio piloto. Entonces, ¿qué ocurre? Y esas son las diferencias que tú aprecias. El mecánico jefe es la persona que le va a indicar al piloto qué puede hacer técnica y tácticamente durante la carrera. Es decir, por eso decía que viene a ser el entrenador. Es el que va a decir, mira, nos jugamos que a mitad de carrera pueda llover y entonces sería bueno que entraras en boxes y cambiaras ruedas, o sea, cambiaras gomas, o intenta no apretar demasiado en la curva 3 porque resulta que hay no sé qué problema, ¿vale? Y luego otra cuestión es el liderazgo del deportista, que en este caso es extraordinario, porque es el que realmente va encima de la máquina y sabe en todo momento, sabe detectar qué es lo que hay que hacerle a la máquina para que mejore. Oye, he visto que en esta carrera o en este entrenamiento, en la curva tal, no derrapa lo suficiente o no sale con la fuerza suficiente, y entonces él transmite eso a su mecánico jefe, que es el que, bueno, pues hará lo que tenga que hacer con el resto de mecánicos para intentar solucionar el problema. Te pongo un ejemplo muy rápido. Valentino Rossi, que quizás sea de los más conocidos en el mundo del motor, siempre decía que él, cuando se iba de un equipo a otro, cuando estuvo en Honda, cuando estuvo en Yamaha, cuando estuvo en Ducati, él siempre se llevaba a Jeremy Vargas, me parece que se llamaba, que era su mecánico jefe, porque se fiaba plenamente de que él pudiera gestionarle todos los problemas que tuviera que gestionar en cada momento. No sé si te he respondido. Sí, ahora ya lo tengo más claro. Con esa dupla ya me cuadra un poco más. Perfecto. Vale. Gracias. A ti.
Como os ha dicho Ana, también podéis escribir por... estoy viendo en el chat una cuestión, pero bueno, si Hola. os parece, María Camila, me dices y ahora contesto un chat que tengo ahí, ¿vale? Dime. Listo. Bueno, ya que estamos hablando del equipo, en los apuntes pues mencionan otros miembros del equipo, como el director deportivo, el asesor, los ingenieros. ¿Ellos Sí. qué hacen o cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los ingenieros y el jefe de mecánicos o como, no sé, qué tiene que hacer Sí. cada uno de ellos? Vamos a ver, cuanto más compleja es la máquina, cuanto más compleja es la competición, la especialización de los técnicos es muy importante. Entonces, los ingenieros se encargan de la electrónica de la moto, por hacerlo así de una manera simple, mientras que los mecánicos se dedican a la parte mecánica. Es decir, un mecánico se va a encargar de todo lo que tenga que ver con el chasis, si hay que tocarle algo, si en los neumáticos ocurre algún problema, si en el motor hay alguna cuestión. Pero una vez que los mecánicos no llegan a solucionar el problema, es cuando aparecen los ingenieros, que son los que tienen que darle sentido a toda la electrónica de la moto. Las motos, bueno, y los coches pasa igual, ¿no? Las motos son cada vez más perfectas, más informatizadas, con lo cual prácticamente se controlan desde un ordenador. Esa es la parcela importante de los ingenieros. Luego están los mecánicos, como te he dicho, para la parte más mecánica del motor y luego, bueno, pues ya puede haber, depende del potencial económico del equipo, puede haber otro tipo de figuras, como puede ser un experto solamente en neumáticos. Esto es un tema tremendamente importante, puede parecer una tontería, pero pasa como con los coches, ¿no? Habéis visto que cuando entran en boxes para cambiar los neumáticos de golpe hay como un montón de mecánicos que van al coche, ¿no? Bueno, cada uno tiene su función y cada uno es especialista y es el mejor especialista en poner un tornillo, en sacar un tornillo, en poner una rueda, etcétera, ¿no? Por eso digo que depende del potencial. Y luego ya hay otro tipo de técnicos que sí te sonarán más, porque los tenemos en otros deportes, como el nutricionista, el preparador físico, etcétera, que eso es aparte, ¿no? Pero esa gente sí es así. ¿Vale? Ok. Sí, ¿Te he por ejemplo, contestado? ¿qué haría un asesor personal? ¿Perdón? El asesor personal, ¿qué es? Bueno, el asesor personal es una figura un tanto difusa, porque puede ser cualquiera, es decir, puede ser el psicólogo. De hecho, yo he estado asesor personal con algún piloto, porque el trabajo que me encargaba ya no era solamente el entrenamiento psicológico, sino pues un poquito más, es decir, opinar sobre el conjunto de lo que pasaba. Yo no voy a opinar sobre la moto porque no conozco nada de mecánica, evidentemente, pero sí que opinaba sobre otras cuestiones relacionadas pues, con la relación con la fábrica, con la relación con las marcas, con los patrocinadores, ¿vale? Entonces, puede ser él. O puede ser perfectamente el jefe de mecánicos si pasa a un nivel superior. Es decir, hay jefes de mecánicos que no se ensucian las manos para nada, porque ellos no tocan la moto. Simplemente están asesorando personalmente al piloto. Es la figura un poquito difusa, como te decía. Y el que llaman, sí, director deportivo, ¿es el manager o...? Sí, efectivamente. El director deportivo es el manager. Ok, listo. ¿Vale? Gracias. A ti. Voy a contestar algo que me pregunta Loli Sebastián. Dice la pregunta que si las escuderías no ponen problemas a esto. ¿A qué te refieres exactamente, Loli? Si me estás escuchando. Es que no sé, seguramente te referías a... A ver, ahora. Vamos a ver, ¿te refieres en cuanto al hecho de que del mecánico jefe? Vale, ahora ya me ha quedado claro. No pueden poner ningún problema porque, de hecho, piensa que las escuderías cuando fichan a un piloto, si el piloto es un buen piloto, es normal que exija traer a su mecánico jefe porque es la persona de confianza. Como le contaba a tu compañera anteriormente, puede ser incluso hasta su asesor personal. Entonces lo necesita. O sea, hay pilotos que si no tienen a su mecánico jefe, es que no corren igual. O sea, tú imagínate un Valentino Rossi, como te decía antes, cuando fichó de Honda, pasó de Honda a Ducati, pues creo que fue a Ducati y después a Yamaha, o viceversa, ya llega un momento que me lío. Tú imagínate que siendo campeón del mundo no pudiera exigir llevar a su mecánico de confianza, o sea, eso es así. De hecho, las escuderías lo que hacen realmente
es facilitar los medios al deportista, al piloto en este caso, en función del poder económico que tengan. Igual que te digo esto, podría ser que dijeran, oye, mira, me gusta mucho el mecánico que tiene fulanito en otro equipo. Pues puede incluso acercarse a otro equipo para intentar ficharlo. O sea que... Y luego hay una cierta negociación, es decir, la escudería va a poner mecánicos especialistas. Date cuenta que la escudería conoce perfectamente la fábrica, más que la escudería. La fábrica conoce perfectamente la moto y es normal que ponga 1 o 2 mecánicos solo para esa moto porque son los que realmente la conocen. Aún así, seguirá habiendo un mecánico jefe que dará las órdenes precisas bueno, pues a los mecánicos que estén trabajando, ¿no? Al final, esto no genera puede generar problemas pues en función de, y para eso estamos ahí los psicólogos también, ¿no? Puede generar problemas pues como cualquier otra cosa en cuanto a comunicación y demás, pero en principio se suelen entender bastante bien. Gracias a ti, Loli. Sí, está diciendo Marisol, buenas tardes. Dice, creo que funciona como en una selección de fútbol. Se contrata al entrenador y ya lleva su cuerpo técnico. Bueno, algo así, efectivamente. Lo que pasa que es verdad que hay varias posibilidades, ¿no? Puede ser que a veces el piloto solamente imponga a su jefe de mecánico y el jefe de mecánico trabaje perfectamente con mecánicos que no son los suyos habituales porque la moto también cambia. Os pongo un ejemplo. Si yo vengo de una moto de la marca Honda, no se parece, se parecen, pero la mecánica, la electrónica de la moto no tiene nada que ver con una moto Yamaha. Por lo tanto, el mecánico jefe, si es inteligente, no va a querer venir, si viene de Honda, no va a querer venirse con sus técnicos de Honda. Él preferirá ir solo y tener a sus técnicos de Yamaha, que son los que conocen perfectamente a la moto, y entonces ya cuando van coordinándose. Vale, Enrique, pongo el audio porque para escribirlo me parece más complicado. Estaba pensando, por ejemplo, en el cambio que ha tenido Lorenzo de irse de Yamaha. Entonces, que para Yamaha puede perjudicar que se lleve a su mecánico jefe, ¿no? Por los conocimientos que tiene de la escudería, que no sé tampoco saber cuánto está implicado. Claro, lo que pasa que a esos niveles, por eso yo también estoy manteniendo un poco de prudencia, a esos niveles el mecánico jefe es un sabio de las motos, es decir, le da igual una Yamaha que una Ducati, que una Honda, que lo que sea, una Suzuki, etcétera, porque son gente especial, son gente que han estado conviviendo con motos toda la vida y entonces saben perfectamente cómo tratarlas. Y fíjate que digo tratarlas porque al final el mecánico jefe es una persona que cuando trata con el piloto, tratan casi de aspectos más psicológicos que otra cosa. Yo las experiencias que he tenido con mecánicos que ocupaban ese puesto de jefe del equipo, era casi hablar más de lo psicológico. Es decir, el mecánico viene no a decirte, es que tenemos un problema con la potencia de la moto. Si la moto tiene un problema de potencia, pues hay que buscar a los que le pueden dar potencia y arreglarla, ¿no? O mejorarla. Pero normalmente no es eso, normalmente son las sensaciones. Entonces, por ejemplo, te cuentan, dices que cuando el piloto se monta en la moto, a pesar de que el chasis que tiene la moto es perfecto porque está hecho de esta manera, con estas prestaciones, con estas cosas, el piloto sigue pensando que no está cómodo. Y yo creo que es una cuestión psicológica porque en el fondo... Y entonces ese contraste de cosas es lo que suele tratar más el mecánico, ¿no? El mecánico jefe. Es el que cuando el piloto se baja de un entrenamiento y dice, la moto no va bien porque no sé qué, pues más que preguntarle, pero no va bien porque falla no sé qué parte de la moto, lo que le está preguntando casi psicológicamente, ¿qué es lo que falla de la moto, ¿no? O sea, ¿qué problema tienes tú de interacción con la moto? Esto es lo más frecuente que nos encontramos ahí. Entonces, con esto quiero decirte que casi al final se han convertido en, por eso yo también hablaba de la figura del asesor personal, se han convertido en entrenadores. Lo que pasa es que la palabra no existe porque no existe como tal, pero son una especie de entrenadores de confianza, ¿no? Y esos, pues hombre, si son muy buenos, pues claro que a la escudería X le va a molestar que se lo lleven, pero es lo que hay. De todas formas, luego están los especialistas mecánicos en cuestiones de la moto, es decir, en cuestión de chasis, en cuestión de neumáticos, en cuestión de motor, etcétera, que esos habitualmente no se van a mover de la fábrica porque se han súper especializado en esa moto. Con lo cual es muy raro
que un mecánico especialista, pongamos por caso, en la estabilidad de la moto, de Yamaha se vaya a ir a Ducati, porque no tiene ningún sentido. Porque la estructura es diferente, porque tendría que empezar de cero y no sería lógico. Por eso digo que al final tiene cierta lógica los cambios de personas de un sitio a otro, porque se cambian los que se tienen que cambiar. No es que un mecánico jefe se lleve a 20 a otro sitio, ni muchísimo menos. No sé si te he contestado, Loli. Sí, era igual que tenía yo una idea un poco distinta del mecánico jefe, más que, Vale. ¿sabes? Hombre, Sino como que igual organizaba ingenieros o lo que fuera en lugar de... no, vamos a ver, al final, desde luego, el mecánico jefe va a ser el que tiene la última palabra, ¿eh? O sea, lo que pasa es que quizás en el mundo habitual estamos acostumbrados a que el mecánico, por ejemplo, como pasa con mi coche, ¿no? Cuando voy al taller de mecánica, el mecánico es un señor que arregla el coche y ya está. Pero no, aquí estamos hablando de una persona que está a un nivel superior. Es una persona que incluso debe entender de electrónica porque debe entenderse con los ingenieros. Puede pasar, por ejemplo, que la moto, en cuanto a potencia, vaya bien y por algún motivo electrónico esa potencia no sale, no la da la moto. Bueno, pues ahí es el mecánico jefe el que tendrá que hablar. Una vez que el piloto se queja, será el que tendrá que hablar con el ingeniero y conseguir que los ingenieros trabajen en esa dirección. Por lo tanto, es verdad que si quitamos al piloto, el jefe es el mecánico. Fundamental. Lo que pasa que luego depende de las estructuras de cada equipo, ¿no? Puede haber estructuras, sobre todo las más grandes, como las que he comentado, como Honda, Yamaha, etcétera, en los equipos profesionales de mundial, que imponen una jerarquía un poquito más rígida. A ver, pone una jerarquía más rígida hasta que entra una figura y esa figura decide, un piloto que es una figura y decide que así no vamos a trabajar. Y al final la escudería lo admite. Eso se ha dado en muchísimos casos y de hecho se ha dado situaciones tan increíbles como que en el mismo equipo, yo recuerdo un caso que fue excepcional, lo que pasa que eso quizás no pasa a los medios, que estaba en el mismo equipo Rossi y Pedrosa. Rossi lo tenía todo, sin embargo Pedrosa no tenía las últimas evoluciones de la moto, porque era una condición que ponía Rossi. Es decir, a mí, o sea, imagínate que tú puedes conseguir que las dos motos vayan con el mismo nivel de potencia. Bueno, pues Rossi exigía que la de Pedrosa tuviera menos potencia, porque si no, entonces él no era el líder del equipo, ¿no? Y por eso te digo que depende de la estructura de cada equipo. Pero en general es como te estoy contando. Es que estaba pensando eso, ¿no? En lo que va a haber ahora de Lorenzo con Márquez, ¿no? O la situación que se vio desde fuera o desde el tratamiento que se le daba de los medios de Hamilton con Alonso. Sí, pues claro, pero es que eso se va a repetir eternamente. Es decir, piensa que nunca, por eso yo creo que es una equivocación tener a dos gallitos en un equipo de coches o de motos, da lo mismo, porque es un error porque no van a tener el mismo tratamiento los dos, por muy buenos y por muy mediáticos que sean. Siempre habrá uno que tendrá preferencia sobre el otro. En el caso que me estás contando de Márquez, pues lo normal es que sea Márquez y que tire de galones y diga, no, aquí el jefe soy yo. Pero bueno, ahí luego influirán las variables que tengan que influir. También hay otra cosa que no se nos puede escapar, y es que la moto A tenga más potencia que la B no quiere decir que gane siempre la A. Es decir, si el piloto es un piloto excepcional, y el caso ahí lo diré, se me ha ido Santa Cielo. Bueno, si el segundo piloto, vamos a ponerlo así, de Lorenzo es el que quería decir. El pilotaje de Lorenzo es un pilotaje tan especial que cuidado que pueden ocurrir sorpresas y ya ha pasado que el segundo piloto de pronto ha ganado carreras y se la ha ganado al número uno. Y tenía menos moto que el número uno, pero corría mucho mejor. Y eso ya es psicológico, y ahí entramos nosotros, porque si no fuera así no tendría ninguna gracia este deporte. Al final la moto que más corre es la que gane, ya está, ¿no? Y esto no siempre ocurre, y es por eso, pues yo qué sé, la asunción de riesgos que comentábamos el otro día en la conferencia, o porque la capacidad de frustración ante determinadas situaciones de un piloto y otro son diferentes. Claro que puede ocurrir. Y ya como curiosidad y termino. Si tú estuvieras en el equipo de Lorenzo, ¿le hubieras recomendado que se fuera a Honda o que permaneciese en Yamaha? Pues esta es una buena pregunta. Hombre, yo creo que, no sé, quizá me equivoque y dentro de un año cuando estemos hablando a lo mejor me dicen, mira, te equivocaste. Yo creo que tenía más desarrollo como piloto en Yamaha, creo. Pero, bueno, uno intenta irse.
A ver, iba a decir, uno intenta irse donde cree que va a estar mejor o donde le pagan más. Lo digo porque eso sí que pasa en todos los deportes, ¿no? Es decir, que a pesar de que te pague mucho un equipo, si otro equipo te paga 1 millón más, ya te vas, ¿no? Y esto en fútbol tenemos 1000 ejemplos. Entonces, no lo sé, yo me hubiera quedado. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú estás como piloto en una escudería y vas trabajando y vas desarrollando y vas evolucionando una moto, al final la moto la hacen a tu imagen y semejanza prácticamente, con lo cual, si eres capaz de estar ahí, es fácil que cada año tu situación mejore. Entonces, por eso digo que yo me hubiera quedado. Pero es una opinión Vale. personal, que Sí, me sí, puedo sí, sí. equivocar, ¿eh? No, como era curiosidad solamente, con la ¿Vale? experiencia y eso que tú habías tenido. Gracias. A ti. Voy a contestar un chat que hay de Luis Gómez, que dice, buenas tardes, un gusto volver a ver. La consulta dice, el programa de entrenamiento para un piloto, ya sea de Fórmula 1 o de moto, debe ser diseñado a nuestro criterio siguiendo las indicaciones o hay un formato para el cual debemos guiarnos. Bueno, vamos a ver. Cuando nosotros hacemos un programa de entrenamiento psicológico, deberíamos seguir bueno, podemos seguir el planteamiento que deseemos, pero yo seguiría el planteamiento que comentaba el otro día en la conferencia, ¿no? Hay unas necesidades psicológicas que hay que detectar, hay una serie de aspectos que se pueden potenciar, hay una serie de aspectos psicológicos que no están y tienen que aparecer, y en fin, ese tipo de cosas nosotros tenemos que conocerlas. Por lo tanto, tiene que haber, en definitiva, una evaluación previa muy potente. Y ahí pues vamos a valorar todo lo que comentamos otro día, comunicación, las habilidades que tiene para afrontar situaciones con carga de frustración importante, la asunción de riesgos, el tratamiento de objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Su capacidad de atención y demás. Y luego ya viene la intervención y el diseño de programa que nosotros hagamos. Yo ahí siempre digo lo mismo, es decir, el programa de entrenamiento psicológico debe hacerlo cada psicólogo teniendo en cuenta 2 variables fundamentales. Una, que se adapte plenamente, y por este orden. La primera, que se adapte plenamente al deportista que tenemos delante, en este caso al piloto. Y la segunda, que nosotros como psicólogos nos encontremos cómodos en esa situación. Si se dan las 2 circunstancias, cualquier entrenamiento que se diseñe será bueno seguro. No hay que seguir unos patrones o unos parámetros concretos. Lo que sí deberíamos intentar es guiarnos pues, de lo que nos han enseñado. Yo es lo que he hecho toda la vida. Es decir, si sé que hay técnicas psicológicas que funcionan bien, que las ha trabajado un determinado psicólogo, vemos en las revistas científicas y en otros lugares que efectivamente aparecen esos resultados, nosotros la aplicamos, funcionan, etcétera, pues ya tenemos el trabajo. Yo no me gusta dar recetas y decir, no, mira, hay que hacerlo así, de esta manera. Pero sí que hay unas cuestiones previas, como las que he comentado, que sí que son necesarias. No sé si te he contestado, Luis. ¿Más cuestiones? Hola Enrique, soy María Ángeles otra vez. Hola, María Ángeles, dime. A ver, es que yo sigo como aquí en mi bucle del equipo este peculiar y Sí. solo generalmente se trabaja con el piloto o también se trabaja con otros profesionales, porque yo cuando veo, por ejemplo, que es muy llamativo, cuando paran en boxes los mecánicos, ahí la capacidad de, no sé, de atención, de concentración, de reacciones rápidas, o generalmente el psicólogo no trabaja con esa gente y se asume que están preparados. Claro, vamos a ver, te remito otra vez a la conferencia, ¿eh? Te pego un tirón de oreja con cariño. No, vamos a ver, yo decía el otro día que efectivamente nuestro cliente, por esencia, es el piloto, eso está clarísimo. Pero el piloto no está solo en el mundo, el piloto está con, pues como te digo, con un montón de profesionales y además como tú antes preguntabas, de lo más diferentes y demás. Entonces, no, nuestra función es trabajar con todo aquel que facilite el trabajo del piloto al final, ¿no? Entonces, una cosa que no sé si comentaba el otro día en la conferencia es que una cuestión fundamental para nosotros es intentar por todos los medios que... Primero conocer bien en qué equipo estamos. Es que un equipo de profesional puede tener hasta 20 personas dentro del box y un equipo del Campeonato de España, por ejemplo, pues a lo mejor tiene 5, ¿vale? Luego hay otras 7 más que son familiares y demás, que esto tampoco tenemos que perderlos de vista, ¿eh? Y ahora haré una referencia a eso.
Entonces, pues claro que hay que trabajar con ellos. Claro que hay que, por ejemplo, no es raro que tú trabajes con los mecánicos explicándole que cuando el piloto entra en el box y sabemos que viene con una carga de tensión importante porque algo está mal o algo está fallando, pues lo que tiene que transmitir el mecánico es una serenidad que el piloto probablemente no va a tener en ese momento. Eso, por ejemplo, enlazo otra vez con lo que te explicaba antes del mecánico jefe. Por eso el mecánico jefe, aunque a lo mejor no se aprecia en las imágenes que se puedan ver en televisión, es el que probablemente va a coger al piloto y va a hablar con él directamente. Porque salvo que sea una cosa de un neumático que está mal, que ha perdido lo que ellos llaman los pelos, ¿no? Sí, vamos, el dibujo de la rueda. Y entonces, bueno, pues quiere hablar directamente con él. Pues esta gente, claro que hay que prepararla. Y te hablaba también de la familia, porque en algunos, tampoco vamos a pensar solamente en los grandes equipos profesionales, donde solamente hay técnicos y gente profesional, sino que también por ejemplo, en el Campeonato de España no es nada extraño que durante los 2 o 3 días que dura la competición con sus entrenamientos correspondientes, pues ellos están viviendo en camiones preparados y en cosas por el estilo, o en hoteles los que tienen más posibilidades, pues están viviendo con la familia y la familia está metida ahí en medio. Entonces también con ella hay que trabajar porque hay que explicarle que no vale de pronto porque el chaval no está rindiendo bien, pues, hijo, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Entonces ese tipo de cuestiones, claro que hay que afrontarlas. El trabajo de psicólogo con pilotos, con coches y motos, es muy, muy particular por estas situaciones que estamos hablando, porque son deportes donde tú compartes, o sea, son modalidades deportivas donde tú compartes mucho tiempo con las personas que están ahí. Y eso hace que efectivamente se haga un trabajo muy diferente a otras modalidades donde no se dan estas circunstancias. La familia en el fútbol, claro que es importante, pero está ajena, está ahí dando gritos y no sé qué, pero está ajena, mientras que aquí te estoy diciendo que puede ser que el piloto se baje de la moto porque tiene un problema y la primera persona que aparezca es la madre, por ejemplo, ¿no? Entonces es una cuestión un pelín diferente. Vale, perfecto, gracias. Y sí, gracias por el tirón de orejas, que me ha comido el tiempo y he llegado a la tutorial con el tema de la conferencia. Pero te lo digo con cariño de verdad, porque yo entiendo que también tenéis cada uno vuestros problemas y vuestras cosas para unificar horarios, pero que precisamente habíamos hablado de eso, pero no, por supuesto que puedes preguntar lo que quieras. Siento que te haya repetido entonces y gracias por responder. No, pero no, faltaría más. Bueno, mira, sí, no, nada, Luis Gómez me estaba comentando por chat que efectivamente estaba de acuerdo conmigo en lo de los pasos sobre el entrenamiento psicológico. Ya digo, cada uno luego tendrá que utilizar su sistema, ¿no? Su forma de trabajar, pero en principio eso es lo que podemos hacer, ¿vale? Más cuestiones, más cosas. Entonces, para el ejercicio, escogemos pues un piloto real, pues, o sea, que exista de la Fórmula 1 o no tiene que ser, o... Vamos a ver, lo puedes coger como tú quieres. Mira, a mí lo que me gustaría es que de todo lo que estamos hablando, porque a mí me da igual, vamos a ver, si tú coges un piloto real, vas a intentar que, pues por lo que conoces por los medios y tal, acercarte a su personalidad, ¿no? Yo, me da igual eso que tú elijas a un piloto X, inventado por ti, porque a mí lo que me interesa al final es que seas capaz de coger todas las variables que estamos comentando y que tú puedas montar y armar un entrenamiento psicológico en condiciones. Y esa es la parte realmente importante. Porque, hombre, luego estamos en un ejercicio que es práctico. Luego, a la hora de la verdad, van a haber una serie de problemas y una serie de cosas. Pero, de entrada, que tú seas capaz de decir, sí, mira, sé lo que voy a evaluar, sé cómo voy a intervenir, sé qué técnicas quiero utilizar, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que a mí me gustaría ver en vosotros, ¿no? Okay. No, de pronto, pues digo, como para investigar cómo es la temporada efectivamente de la Fórmula 1, cómo es, Hombre, o sea, claro, para... vamos a ver. Sí, Y de sí, pronto se tiene alguna idea de en qué está corriendo, no sé. Claro. Yo el otro día, acuérdate que comentaba en la conferencia que no es igual, por ejemplo, coger un campeonato regional, un campeonato de España o un campeonato de un país concreto, pues yo no sé ahora mismo cómo estarán en otros países, pero me imagino que será similar. Y en el campeonato de España un piloto corre 8 o 9 carreras, como mucho, 10, 11, mientras que en un mundial puede llegar a correr casi 20. Entonces es diferente el planteamiento que tú vas a hacer de entrenamiento con una competición de 20
o sea, con un campeonato de 20 competencias que con uno de 10 o de 8. Entonces, pero hasta eso puedes inventarlo. Es decir, a mí me va a dar, yo no voy a valorar, imagínate, si en Colombia o en Costa Rica se corre más o se corre menos. Eso no voy a entrar. Pero si tú me dices, mira, es un piloto que va a correr 10 competencias. Bueno, pues yo ya sé que tú tienes que estructurar un trabajo para 10 competencias. Y estaría bien, porque imagínate que no te contratan al principio de temporada. Imagínate que te contratan con un piloto que va a hacer 20 competencias, pero te contratan a partir de la 10ª. Pues ya son 10 nada más. O sea que cualquier casuística que tú crees va a ser correcta seguro, ¿eh? Ok, gracias. ¿Vale? A ti. Hola, profe, Carlos de Costa Rica, ¿cómo le va? Hola, Carlos. Muy buenas. Buenas. Yo tengo una consulta y es al respecto de la asunción de riesgo, bueno, porque me parece que esa es una característica muy distintiva de la parte de los pilotos, ¿verdad? El riesgo, más allá del riesgo que se corre en cualquier deporte, en esos deportes se corre un riesgo que es la vida misma a veces. Uh-huh. Y de la parte donde dice que se debe analizar y trabajar desde la parte racional, emotiva, cognitiva. Uh-huh. Mi duda es cuando se hace ese análisis, se habla sobre, bueno, qué piensa la persona, qué sé yo, en un momento dado de riesgo, qué sé yo, una curva a alta velocidad, o también se hace análisis sobre la parte ambiental, digamos, a cuánta velocidad va a ir, qué tipo de vehículo está conduciendo, o cómo se hace ese trabajo. Claro. Sí, claro, no, la pregunta es muy oportuna. El análisis que vamos a hacer es un análisis de toda la casuística que eso nos ocurre. Es decir, nosotros tenemos que intentar, sería lo ideal, tenemos que intentar alcanzar todas las situaciones potenciales de riesgo, todas. Claro, esto es imposible porque no sabemos dónde va a estar el riesgo. El otro día, no sé dónde, hubo una carrera que el accidente lo produjo un ave, que en ese momento volaba a baja y bueno, se metió entre los radios del neumático y bueno, pues al final el piloto perdió la consistencia y se cayó, ¿no? Entonces, fíjate, yo no puedo prever de entrada, es que va a venir una paloma y se va a cruzar por ahí, pero sí que hay que intentar que sean todos los riesgos posibles. Entonces, claro, evidentemente, claro que vamos a tener en cuenta los ambientales, la propia percepción del piloto, incluso las mejoras que se ha hecho en la moto. Muchas veces decimos, venga, el piloto está pidiendo más potencia. Y podemos pensar que una moto pues ya ha llegado al tope, pero es que claro, el problema que tenemos, y esto es algo que no sé si somos conscientes, es que por ejemplo una moto, los coches también no sucede, pero parecen como más estables, ¿no? Una moto puede llegar a alcanzar 300 y pico kilómetros por hora. Entonces, claro, si podemos darle potencia que corra a 500 kilómetros por hora, pero probablemente como corra a 500 kilómetros por hora, cuando llegue a la curva se va a estrellar. Entonces, toda esa casuística hay que entenderla. Claro, ¿qué ocurre? Cuando una moto, pongo varios ejemplos, cuando un piloto va a entrar en una curva y tiene que tumbar la moto al máximo para que adquiera la mejor aerodinámica posible y salga muy rápido de la curva. Cuando hay probabilidad de que llueva, pero ahora mismo el suelo está seco y podrían caer primeras gotas de agua y por lo tanto la moto puede resbalar un poquito. Cuando la moto en la recta va a coger 300 kilómetros por hora y por lo tanto hay que trabajar muy bien la frenada para que cuando lleguemos a la curva la moto no se salga, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto el piloto lo va a trabajar, digamos, en la práctica. Es decir, él va a estar en los entrenamientos, se va a montar en su moto y va a hacer pruebas. Y de hecho hay veces que si seguimos los entrenamientos del motociclismo, veremos que a veces un piloto sale para dar una vuelta solo. Hay pilotos que están dando 10 vueltas seguidas y otro en cambio da una solo, porque ha salido solamente porque quiere probar no sé qué frenada en tal curva, ¿vale? Bien, todos esos aspectos técnicos él lo va a tener. Pero luego viene la parte psicológica y ahí es donde yo digo que hay que trabajar lo cognitivo y lo emocional. Es decir, el piloto te dice, es que yo cuando
si estamos compitiendo y de pronto empieza a entrar a caer agua, pues esto me genera mucha inseguridad. Entonces tú tienes que empezar a plantear, como harías con una terapia racional emotiva de Ellis, pues hay que empezar a plantear pues todo lo que son sus ideas irracionales, porque hay que decirle, vamos a ver, la misma situación es para ti que para el resto de pilotos. La inteligencia del piloto va a estar en si salgo justamente cuando caigan las primeras gotas o me espero un par de vueltas por si acaso deja de llover y podemos seguir con los mismos neumáticos. Bueno, pues ese tipo de cuestiones hay que discutirlas con él. Y entonces plantearle hasta qué punto se va a sentir seguro o no. Si lo más inteligente es esperar un par de vueltas, porque de esa manera podemos tener la ventaja de que los que están entrando con miedo a cambiar el neumático, yo puedo apurar para correr, o sea, para ganar distancia con el resto, pues posiblemente esa sea la decisión ideal. Pero si por un casual esa decisión no es buena porque empieza a llover cada vez más, sabemos que tenemos un plan B para entrar rápidamente en box, que estén preparados los neumáticos, etcétera, y que esto dé tranquilidad al deportista. Ese tipo de diálogos cognitivos, ese tipo de diálogos emocionales, es lo que en todas las cuestiones en cuanto a asunción de riesgo que tú me preguntabas, Carlos, pues podamos hacerle frente. Igual te diría con una curva, es decir, si el piloto dice, no, es que cuando entro en la curva, si paso a más de 170 kilómetros por hora, ya empiezo a temer que me puedo caer. Vale, si pasamos a 170, ¿cuántas décimas de segundo le vamos a regalar al rival? Pues 2. ¿Es asumible porque luego podemos ganarla en la recta? Pues sí o no. En fin, estas cuestiones que son técnicas, las discutes con él para que él se dé cuenta que más allá de la técnica está su propia capacidad de decisión, ¿no? Y entonces, pues, le estamos dando otras posibilidades psicológicas al sujeto. Y así es como iremos trabajando más o menos con él. Luego ya la casuística propia de cada piloto, pues nos va a dar cómo entrar a un tema o a otro. Ok, listo. Muchas gracias. Vale, claro, a ti. De todas formas, mientras que me preguntáis más cosas, lo que sí quiero comentaros es que todas las preguntas que estáis haciendo son consecuencia de algo que ha dicho alguna compañera vuestra anteriormente, y es que la forma de trabajar en estos deportes es un poquito diferente a como trabajamos en modalidades más clásicas. Por eso yo, si os acordáis en la conferencia al principio, hacía mucho hincapié en que es necesario hasta cierto punto, ¿vale? También entiendo que hay que trabajar y que hay que comer y que por lo tanto no podemos decir que no a determinadas ofertas, pero hay que intentar especializarse en determinados deportes, o por lo menos adquirir rápidamente los conocimientos. Lo digo porque a mí me asusta, y lo planteo por si alguien quiere hacer algún comentario sobre esto, pero a mí me asusta que un psicólogo sea capaz de trabajar con cualquier clase de deportista. Me asusta mucho porque yo habré trabajado en 6-7 modalidades a lo largo de mi vida y en algunas he sufrido mucho para aprender ese deporte porque, por ejemplo, de este que estamos hablando ahora, del motociclismo, para mí es un deporte que me ha costado muchísimo aprender porque me ha roto muchísimos esquemas, ¿no? Sin embargo, yo he visto psicólogos que tienen la facilidad para trabajar en cualquier deporte, fútbol, baloncesto, balonmano, canoa, piragüismo, no sé qué, motos, etcétera. Y claro, uno dice, si un deportista se especializa en un solo deporte, nosotros somos capaces de especializarnos en tantos. Claro, la parte psicológica de las técnicas, de la evaluación, etcétera, es más o menos parecida, la estructura. Pero eso no te garantiza que vas a poder trabajar en cualquier deporte. De hecho, en ocasiones, tú coges una técnica como la que estaba hablando hace un momento con Carlos sobre el manejo de las ideas irracionales y no se trabaja igual las ideas irracionales con un centrocampista en fútbol que con un piloto de motos. Y los dos pueden tener ideas irracionales, pero desde luego, en general, el carácter de persona, y lo digo con cariño, del piloto que hace comportamientos que diríamos está loco, o sea, ¿cómo se puede meter una curva a 200 kilómetros por hora? ¿No ve que se va a matar? Pues no tiene nada que ver con un centrocampista reflexivo, que piensa mucho las jugadas, etcétera. Entonces, cuidado con estas cuestiones porque a veces llegamos con mucha alegría a cualquier deporte y yo creo que no. Antes de entrar en un deporte tenemos que aprenderlo muy, muy, muy bien si queremos hacer bien nuestro trabajo. Disculpad. Y cuando digo conocer muy bien el deporte, no estoy hablando de saber que el piloto va encima de la moto, no, es conocer
esta casuística que estamos hablando, ¿no? Estas relaciones tan especiales que hay con el mecánico jefe, esta cosa de la potencia, que hay que darle potencia al piloto, pero no tanta como él quisiera porque no es fácil, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, solamente lo planteo a modo de reflexión para que lo tengáis en cuenta. Si tenéis más preguntas o lo que sea, nos vais diciendo. Todo está muy claro, no hay más dudas. Yo, como ya os dije, no sé si lo comento aquí, pero siempre lo comento con mis alumnos, yo soy un optimista radical, por lo tanto, si no hay preguntas, entiendo que todo ha quedado extremadamente claro, ¿no? Pero bueno, disponemos todavía de 15 minutos por si queréis comentar alguna cosita, estamos a tiempo todavía, ¿vale? Bueno, yo voy a aprovechar y le hago una otra pregunta, profe. Soy Carlos. Eh, Porque ahora estaba pensando en los pilotos que sufren algún accidente, cómo trabaja después de un accidente, porque evidentemente quedan secuelas al haber sufrido un accidente. Se trabaja una parte como de sensibilización sistemática para lograr superar alguna secuela que queda, o si es que lo ha hecho alguna vez, y si no, ¿cómo lo haría? Sí, nos hemos encontrado porque lamentablemente en este deporte, antes lo has comentado tú, el tema del riesgo, en este deporte las lesiones son muy frecuentes, ¿no? Las graves, incluso las muertes, son más excepcionales, gracias a Dios, pero Sí. lesiones hay muchas. Fíjate, no es tan preocupante las técnicas como la persona que tienes delante. El piloto es un ser especial. Entonces, el piloto está deseando montarse a la moto. Es decir, supongo que conocéis casos de famosos, pero es que eso lo he visto yo con gente no tan famosa, en la que el piloto se monta en la moto incluso poniéndole estructuras. Por ejemplo, yo he visto pilotos que han tenido roturas de huesos y a las 2 semanas, ¿vale?, de haber sido operados, ya están montándose en la moto. Evidentemente no están para competir todavía, pero sí que son capaces, con unas estructuras especiales que les preparan, de montarse en la moto. Entonces son gente que no les pasaría quizás como, pues yo qué sé, como a mí mismo. Yo si me cayera de la moto, pues a lo mejor me costaría mucho trabajo volver a levantarme. Pero ellos no, ellos son muy especiales. Entonces resulta muy fácil de trabajar con ellos. Y efectivamente trabajamos, pues cualquiera, yo diría 3 técnicas, ¿no? La de sensibilización sistemática, sin duda, es una de las que trabajamos. Dentro de ella, evidentemente, trabajamos mucho con visualización. Y luego yo vuelvo todavía a lo mismo, es decir, a la terapia cognitiva en cuanto a corregir cualquier tipo de idea irracional. En ocasiones es curioso porque lo que trabajamos no es animar al deportista para que supere la lesión y entonces vuelva a la moto, sino todo lo contrario, decir, oye, ten calma, vamos a perder un mes de competiciones, y esto es un desastre, pero bueno, pero vamos a recuperarnos bien, porque no quiero que te vuelvas a caer y te vuelvas a romper peor, ¿no? Y es cómodo, o sea, que no resulta difícil trabajar, o sea, es desagradable porque la lesión es desagradable, pero no resulta incómodo trabajar con ellos, ¿eh, Carlos? Sí, por eso lo preguntaba, porque tenía la idea, pero no sabía si estaba quizás un poco errado, puesto que no conozco ah, sobre este deporte, pero sí pues tengo la idea de que el riesgo para ellos no es lo mismo que Claro. para una persona pues Yo, común. yo siempre digo, Carlos, sí, lo has dicho muy bien. Yo siempre digo que los pilotos suelen estar un poquito locos. Esto es así.
Y es verdad, o sea, ellos lo saben y saben que son seres muy especiales Sí, porque lo que hacen no es normal y se salen de cualquier cosa, de cualquier situación lógica, ¿no? Porque te vuelvo a decir, tú puedes ser un gran deportista en baloncesto, en fútbol, etcétera, y ser, pues eso, extraordinario, sí. pero esto es otra cosa. Es decir, al final tú te estás montando en una moto que se cae. Bueno, no sé si cuando veis esas caídas tan impresionantes donde ellos se caen y dan mil vueltas sobre sus cuerpos y se levantan y no pasa nada, pues es que ellos trabajan a diario el cómo caerse, el cómo levantarse, el cómo esperar. Se están magullando y saben que tienen que esperar porque si se mueven se pueden romper un brazo y saben hacer ese tipo de cosas. Y eso posiblemente ni a ti ni a mí se nos ocurriría. Nosotros haríamos algo y nos romperíamos los dos brazos y sería un desastre, ¿no? O sea, por eso te digo que sí son seres muy especiales y entonces por eso te decía que resulta cómodo trabajar con ellos incluso en situaciones tan desagradables como puede ser una lesión, Carlos. Ok, sí, sí, más o menos tenía la idea, pero quería pues sacarme la duda porque y a veces uno asume, Ujú. dependiendo de lo que uno conoce, pero quizás esté un poco errado, pero sí, 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 sí se ve que ellos son un poco más, Sí, pues sí, son arriesgados en ese sentido. un poquito arriesgados, un poquito locos, como queramos denominarlo. Muy bien, Listo. mira, Gracias. de Sí. nada, gracias a ti. No, decía que Marisol me estaba haciendo una pregunta por el chat y os la comento, ¿no? Él me decía me dice Marisol que haciendo un análisis de todo el trabajo con automovilismo y motociclismo, dice que esta intervención tiene un cierto parecido con la intervención que se hace con ecuestre, ya sea ecuestre, adiestramiento o salto, porque hay factores que no se pueden controlar. Todo esto para decir que esta intervención con estos tipos de deportes se puede trasladar a otros. Efectivamente, hay deportes que se pueden parecer al motociclismo. Has dicho bien el tema de los caballos, del trabajo ecuestre. También todo lo que tiene que ver con la vela, que es un deporte bueno, en cualquier tipo de embarcación, que no tenemos en cuenta, pero también quizás los riesgos son menores en cuanto al aspecto físico, pero es verdad que se viven situaciones muy curiosas, sobre todo cuando son grandes regatas que duran meses y hay que trabajar la convivencia de los deportistas dentro. Claro, efectivamente, claro que no quiero que parezca que solamente los pilotos son especiales, ¿no? Pero sí que es verdad que si os fijáis son deportes todos ellos muy especiales. En el caso, por ejemplo, que dice Marisol de los caballos, yo no he trabajado directamente con ellos, pero sí he tenido compañeros que han trabajado y he podido ver entrenamientos y cosas. Y bueno, hay algo que a mí me sorprende enormemente y es que si ya la relación con una moto que establece un piloto es una relación casi humana, pues ya con un animal es increíble, ¿no? Es decir, la relación que la persona adquiere con su caballo es absolutamente excepcional, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, me contaba en alguna ocasión algún compañero que hay que ver incluso, hay que analizar ese tipo de relación que la persona tiene con el, con el animal porque de esa relación depende muchas cuestiones, ¿no? Entonces sí, efectivamente te doy la razón, Marisol, es así y se pueden comparar. Pero fijaros que son esos deportes muy excepcionales, ¿no? Equitación hípica, coches o sea, deportes de motor, embarcaciones, ese tipo de cuestiones, ¿no? Muy bien. Siguen quedando ahí unos minutitos todavía.
por si alguien tiene alguna pregunta. ¿Todo claro? No sé, Ana, si estás por ahí, si quieres comentar alguna cuestión. Tengo algo en el chat. Sí, bueno, me dicen tanto Luis como María Camila como Marisol que está claro las situaciones que hemos hablado. Vale, no sé. No, si no tienen ninguna duda, lo dejamos en este punto. A ver, Ana, está todo tan bien explicado que es normal que no hayan dudas. Bien, bien. Yo No ya, sé ya, si ya me conoces, soy un optimista radical, como te he dicho. Dime. hay una parte que me perdí, no estoy segura de si Ángel ha preguntado algo sobre el tema de burnout o no. No. Ah, porque me dijiste algo de que había alguien que tenía ese interés, ¿puede ser? Sí, yo, si no recuerdo mal, era Ángel que está conectado. Sí. No sé si nos puede confirmar si quiere, si tiene alguna duda en concreto para centrar un poco más el tema, ¿no? Y si no, algo más genérico, pero... Ah, Ah, burnout porque en... está, claro, lo estoy leyendo yo también, sí. Bueno, no, no, Ana, dilo tú, sin ningún problema. Ah, bueno, Sí, él comenta que, eso, que el burnout que le interesa es el culturismo. Bueno, a ver, Ángel, ahí bueno, es un tema tan específico. De todas formas, creo que los alumnos tienen mi correo electrónico, ¿no, Ana? Vale, lo digo porque si sí, sí, queréis sí. a través de correo electrónico, como sea, podemos hablar y demás, ¿no? Y ahora tampoco queda mucho tiempo. Pero el tema del culturismo es muy interesante. En España hay una línea. ¿Ángel Campos es de aquí de España o lo digo porque el apellido me suena que sea de aquí, ¿no? Lo Sí, digo. sí, 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 es Vale, español. vale, lo digo porque Ángel, en ese caso, de Galicia me está diciendo, perfecto, Ángel. Pues en ese caso lo tienen más fácil, porque la gente que te iba a nombrar está al sur de España, pero está localizable. El grupo de Félix Arbinaga, que lo habrán leído en algunos trabajos y tal, ellos han trabajado no tanto el burnout como sí todo el tema de la vigoresia, que sabes que es el tema importante, ¿no? Dentro del culturismo, parece, para los psicólogos. Pero bueno, siempre habíamos hablado Félix y yo, no hemos llegado a llevarlo a la práctica, el tema de que probablemente dentro de esa vigorexia haya un algo de burnout, que de alguna manera que ambos síndromes se monten uno encima de otro y demás, ¿no? Entonces, si ese es tu interés y estás investigando por ahí o quieres algo al respecto, bueno, pues yo estoy a tu disposición. No he trabajado ese asunto en culturismo, pero bueno, cualquier cosa que necesites de burnout, por supuesto, sabes que la tienes sin lugar a dudas, ¿eh?
Genial, pues muchas gracias, comenta Ángel. Genial. Sí. Bien, bien, era para no dejar ese tema en el aire ya que habíamos No, visto ese y de interés. hecho, Ana, eso lo dicho, que si quiere, no solamente él, esto ha sido muy particular con Ángel porque es un tema que le interesa a él, pero vamos, de las cosas que yo sepa, cualquiera que en un momento dado quiera por mensaje o como podamos hacerlo, por Messenger o por lo que sea, contactar para pedirme información o para hablar de alguna propuesta o de alguna idea o de alguna investigación o lo que sea, ya sabéis dónde me tenéis, o sea, sin ningún problema, ¿eh? Genial, pues muchísimas gracias. Bien, pues si no hay más dudas o más cuestiones para Enrique, vamos a dar por cerrada o concluida esta sesión de tutorías e intercambio. Y bueno, simplemente antes de despedir a Enrique, comentaros que mañana tenemos la conferencia de la unidad de Psicología aplicada al tenis con Maite Iriarte. A las 20:30, un poquito más tarde de lo inicialmente previsto, ¿vale? A las 20:30 la conferencia. Y nada, muchísimas gracias, Enrique, por estar con nosotros, por compartir tus conocimientos, experiencias y, bueno, y suerte en tu debut literario también. Mañana toca eso, sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos y ya sabéis, lo dicho, de verdad que cualquier cosa que necesitéis, ahí me tenéis para lo que sea, ¿vale? Un abrazo enorme, Ana. Hasta Un luego. abrazo. Hasta luego a todos. Muchas gracias, Enrique, de parte de Loli, un saludo. Sergio Barbosa, gracias. Flo González, muchas gracias, Enrique y Ana, saludos a todos. También Carlos, muchas gracias. Gemma Páez, muchas gracias, Enrique. María Ángeles, gracias, un saludo. Muchas gracias, abrazo de parte de Karen. Bien, muchísimas gracias a todos por asistir. Ya tenéis... Hasta luego. Ya tenéis todo el material disponible de la unidad de tenis. Solo va a faltar subir este enlace de la sesión de hoy y cuando tenga un espacio voy a acabar de actualizar todo el tema de los puntos extra, ¿vale? El resto creo que está todo al día y cualquier cosa ya sabéis dónde estamos. Un abrazo a todos. Gracias y saludos también de parte de Luis. Nos vemos mañana.